Bendición, iglesia. Bendición de parte del Señor. Bueno, para los de las redes sociales, mi nombre es el pastor Elber Morales, de la Iglesia Comunidad Cristiana Libertando a las Naciones. Tengo el grande privilegio de dar la palabra el día de hoy. Le he puesto como título: si no hay obediencia a la advertencia, el juicio es seguro. Amén. Si no hay obediencia a la advertencia, el juicio es seguro. O sea, Dios nos ha dejado su palabra para advertirnos muchas cosas, pero nosotros a veces no la obedecemos. Y por eso han venido juicios a nuestra vida, están viniendo juicios a la nación, están viniendo muchas cosas porque no obedecemos a la advertencia que el Señor nos hace por su palabra. Amén. Y vamos a ver hoy un tema muy específico, que es el núcleo familiar. El núcleo familiar. Y vamos a ir allí a Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Miren que esta palabra la saca el profeta Miqueas. Bueno, Miqueas, les voy a hablar un poquito quién es Miqueas. Miqueas es un profeta que Dios levanta del montón, del común. No es un hombre estudiado, no es un hombre que estudió en el Sanedrín, no es un hombre que estudió, bueno, en ninguna, sino que Dios lo llama del común, para hablarle al pueblo. Se escribe este libro de Miqueas 735 años antes de Cristo. Ese es el periodo que abarca es 25 años. Durante la escritura del libro de Miqueas, un periodo de 25 años. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Ese nombre significa ¿quién como Jehová? Entonces, un profeta del común. Y este profeta, como es del común, como no es un hombre estudioso, no es un hombre graduado en teologías, es un hombre que es tosco, es directo, convincente. Eso tiene este profeta. ¿Y por qué es tosco? Porque él no va a buscar palabras finas para hablarle al pueblo. Le habla de una. Y le habla directo al pueblo, así como se habla en esta iglesia, directo al pueblo. Amén. Y es convincente, convence. Este profeta fue levantado en tiempos de turbulentos y de turbación y de gran opresión, de gran corrupción y explotación. El mensaje es de juicio y no es agradable. Amén. Este mensaje del profeta Miqueas es de juicio, y cuando viene un mensaje de juicio no es agradable para ninguno. Cuando usted y yo estamos cometiendo un pecado, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, entonces Dios envía una advertencia para los rebeldes que se rebelijan contra Dios. Y no ha habido el primer rebelde que se haya rebelizado contra Dios, que Dios no lo discipline y lo corrija y lo ponga en cintura. Amén. Así que usted mejor que ande en obediencia, para que los juicios de Dios no vengan sobre usted. Así que usted que tiene planes de una cosa y otra, pero entra en desobediencia con el Señor, ni crea que esos planes se van a llevar a cabo. Amén. Y entonces este hombre, el mensaje de él es de juicio. Abarca 3 reyes, que bueno, por el tiempo no los voy a explicar.
Lugar de escritura, Judá. Está en Judá cuando escribe el libro. Los destinatarios, Judá e Israel. O sea, es para todos. Amén. Y para usted y para mí. Dios hace advertencia para que no suframos su ira. Dios nos advierte para que ¿qué? Para que no suframos su ira. Si no han obedecido a la obediencia, el juicio es seguro. Si no se obedece a la advertencia, el juicio es seguro. Ese es el título de la predicación. Así que este profeta Dios lo levanta porque cuando usted lee desde el versículo 1 ahí del capítulo 7, dice que no había nada bueno sobre la tierra. El que era más bueno, dice ahí la Biblia, que el que era más bueno era como el espino, que usted por donde le mete la mano se chuza. Dice que el que daba más fruto era como un zarzal. ¿Qué fruto da un zarzal? Nada, ¿cierto? Y dice que todos estaban torcidos. El sacerdote, el profeta, el hijo de Dios, el que servía en el templo, todos estaban torcidos haciendo y cometiendo pecado y maldad. Por eso dice ahí el versículo que leímos: no creas en amigo, porque cuando en ese entonces, usted allá no podía confiar en ningún amigo porque todo amigo era traicionero. ¿Será que en este tiempo pasa lo mismo? Usted a veces confía en un amigo y ese amigo te traiciona, ¿cierto que sí? Ni confíes en príncipe. Cuando está hablando de un príncipe, está hablando de un pastor, de un profeta, de un misionero, de un evangelista, está hablando de un presidente, está hablando de un concejal, de todo lo que están en alta eminencia. Y la palabra le está explicando ahí al pueblo, ni confíes en príncipes. Y es más tremendo, miren cómo está de torcido ese pueblo. ¿Será que ahorita en este tiempo podemos confiar en los príncipes que hay? No. Hay un poco de mentirosos, ¿cierto? Pero estamos orando al Señor para que se vuelvan verdaderos. Amén. Aleluya. Pero miren lo que dice la palabra ahí: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Santo. En ese tiempo ni siquiera con la mujer de su juventud, ni la que estaba casada con el varón, se podía confiar. Ni el hombre que estaba casado con la mujer se podía confiar. ¿Será que en ese tiempo sí se puede confiar? Estamos en la misma situación, ¿cierto que sí? O sea que esta palabra es para hoy. Amén. Y ahí llega la vaina de la maldición del núcleo familiar. Porque el hijo deshonra al padre. ¿Será que el hijo deshonra en este tiempo al padre? La hija se levanta contra la madre. ¿Será que las hijas se levantan contra la madre en ese tiempo? La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Mire, saqué un núcleo en el cual Satanás siempre maldice. Y si él logra maldecir ese núcleo, gana toda la familia y mete maldición sobre la faz de la tierra. ¿Y el núcleo cuál es? Hijos y padres. Hijos y padres. Yernos, nueras, suegros y suegras. Amén. Amén. Para usted que odia a su suegra, está bajo maldición. Para usted que odia a su nuera o a su yerno, le está trayendo maldición a tu hijo o a tu hija. Por eso el Señor trajo esta palabra. Porque, mire, de 100 hogares, no voy a hablar tanto, de 100 hogares, 95 están bajo maldición. Y por ahí 5 bajo una bendición. Porque usted ve, si usted averigua 100 hogares, ¿cómo la va usted con su suegra? La va mal. ¿Cómo la va usted con su nuera? Re mal. ¿Sí? Y no sabiendo que ese núcleo es el que quiere maldecir Satanás para que las familias no avancen sobre la faz de la tierra. Por eso es que hay mala economía, por eso hay tanta enfermedad,
por eso hay tanta tribulación, por eso hay tanta maldición sobre la faz de la tierra, por eso hay tanta cosa contraria, porque ahí desde el núcleo de tu casa hay maldición. ¿Por qué le digo el núcleo de tu casa? Porque ese es, mire, la familia más cercana a usted y a mí, la familia más cercana a mí es mi esposa primeramente, después sigue mi madre, después sigue mi suegra, después siguen mis yernos y mis nueras. ¿Amén? Esa es la familia cercana, el núcleo que el diablo quiere maldecir o usted lo puede bendecir. ¿Amén? Entonces las mamás dicen, vamos a ver por qué el núcleo, porque ese fue el único núcleo que se salvó en el diluvio. ¿Amén? Fue el único núcleo que se salvó en el diluvio por mandato de ¿quién? De Dios. Mire lo que dice Génesis 7.1, para que estén anotando. Génesis 7.1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú, ¿y qué? Toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. ¿Qué le dijo Dios? Entra tú y toda tu casa. Mire que ese núcleo es tu casa. Amén. Ese núcleo es tu casa. Amén. Ese núcleo es tu casa. Amén. Gloria a Dios. ¿No se está escuchando bien? ¿O predicamos así sin el micrófono? ¿Sí escuchan ahora sin micrófono? Sí. ¿Sí? Vamos a predicar sin micrófono. ¿Listo? Entonces, esos son los de tu casa. ¿Amén? ¿Quiénes entraron al arca? ¿Quiénes? A ver, 8 personas, ¿cierto que sí? La esposa. Entró Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y las nueras de Noé. No tenía yerno porque no tenía hijas, la Biblia no lo registra, pero esos son los de su casa, los de su casa. Ahí lo aclara la palabra o no. ¿Sí? Y esos 8 fueron los que se salvaron. Pues por eso es que el diablo persigue ese núcleo para maldecirlo. Por eso, ¿ustedes se imaginan la esposa de Noé peleando con las nueras entre el arca durante un año largo? ¿Maldiciéndolas allá entre el arca? No, esa mujer bendecía a sus nueras. Amén. ¿Usted se imagina los hijos de Noé siendo desobedientes con Noé entre el arca? ¿Desobedeciendo a su mamá? ¿Deshonrándola entre el arca? No. Eran obedientes, ¿cierto que sí? Amén. ¿Por qué? Porque Noé les enseñaba los reglamentos bíblicos. Y usted y yo tenemos que enseñarle los reglamentos bíblicos. Amén. Suegra que estás aquí, suegra que me ves allá por los medios de comunicación. Usted no la llamó Dios para maldecir a su nuera. Dios la llamó a usted para bendecir a su nuera y para enseñarle lo que debe hacer como esposa. Así es. Amén. Resulta que hay suegras que quieren construir el hogar de sus hijos cuando el de ella lo desbarataron totalmente. ¿Qué van a construir allí? Así es. Y como están llenas de amargura, quieren que sus hijos también sean amargados y terminen una vejez solteros, sin nadie. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, que Dios le ha hecho ayuda idónea, Dios nos ha hecho una compañera para vivir en pareja. Amén. Seguimos. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Oiga, tenían que tener una buena conexión, porque si no, Noé le dice, mire, nuerita, usted que la va conmigo más bien quédese por fuera del arca. Pero ellas tenían una buena comunicación con su suegro, con su suegra y los hijos con sus padres. Amén. Porque si logra Satanás meter rebelión en los hijos contra los padres, va a meter maldición. Y hoy Dios está dando una advertencia para que eso no suceda, para que no vengan los juicios de Él sobre las familias. Amén. Así que
He visto suegras que me llaman y me dicen, pastor, yo necesito que usted ore por ese hombre, ese esposo que tiene mi hija, porque a mí no me gusta ese esposo. Yo quiero que ore para que Dios lo quite del lado de él, del lado de ella. Suegra, yo quiero decirle a usted, desde que le guste a su hija, el hombre, a usted no le interesa si le gusta o no le gusta. Amén. Porque es que la suegra no es la que se va a acostar con el marido de la hija. Amén. Amén. Entonces, ahora otra cosa que tienen los suegros, no están de acuerdo con una pareja, y entonces cuando se van a casar, yo no voy a darle ninguna bendición. Ya está maldiciendo ese hogar. Ya está maldiciendo ese hogar. Y el diablo mete odio entre el yerno, la suegra, la nuera y el suegro, entre los hijos y los padres, y si logra meter esa ira y esa deshonra, va a haber maldición en los hogares. Pero tenemos que sacar, y Dios ha traído esta palabra para sacar la maldición del núcleo familiar. Amén. De tu casa. Amén. Cuando Dios le dice ya en Hechos 16:31, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le estaba diciendo ahí? Si usted cree en el Señor Jesucristo, mujer, serán salvos tu esposo, tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus nietos y todas las generaciones que vienen. Aleluya. Porque si metemos bendición. Ahora, aunque a usted no le guste, suegra, mamá, papá, el marido, la mujer que consiguió tu hijo, por reverencia y por obediencia, bendice el hogar de tu hijo. Así es. Bendícelo, vaya allá y dale la bendición, salga de ese paso usted. Si ellos se tiran el hogar ya es otra cosa. Así pero es. Que el hogar no se dañe porque usted pone maldición. Amén. Que el hogar, mire, ¿qué sabe usted si Dios ha unido esa pareja para después del matrimonio bendecirlos? Amén. Y levantarlos en victoria? Y usted estorbando lo que Dios quiere hacer. Amén. Ahora, usted y yo a veces tenemos mucha maldición porque hubieron suegros o suegras que nos lanzaron maldición. Y es tremendo. Mire, hay suegras que no conocen de Dios, y entonces, o suegros que no conocen de Dios, entonces dice, ese hombre o esa mujer no se queda con mi hijo ni con mi hija. Se va ¿para dónde? Para donde el brujo, y le mete una brujería a la nuera o al yerno, para quitárselo del lado al hijo o a la hija. No sabiendo que cuando le mete esa brujería se la zampa todo al propio hijo. No sabían eso. Se la metió todo al hijo o a la hija. ¿Por qué? Se lo digo por la Biblia. El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Cuando se le zampa una brujería al esposo, le entra a la esposa inmediatamente. Y la mamá, sin saberlo, van del brujo a frecuentar porque es que quiere quitarle ese marido a esa mujer, y le mete la brujería toda a su hijo o a su hija. Y entonces se separan. Bueno, ahora, salgamos allá del mundo, vengámonos aquí a la iglesia. A la iglesia, usted que conoce de Dios. Entonces usted comienza, está su hijo con la mujer o con el marido, y usted no le gusta por algo. Porque lo grita, porque le pega, bueno, a él le gusta o a ella le gusta. Si vive con esa persona es porque le gusta y quiere soportar esa situación. Ahora, usted se pone y se mete en 7 días de ayuno para romper ese hogar. Y el hogar se rompe, y quien lleva del bulto es tu hijo o tu hija, porque queda sufriendo. Y va de desgracia en desgracia, va de ruina en ruina, va de pobreza en pobreza, va de miseria en miseria, va de derrota en derrota, porque usted como cristiano hizo una oración contraria, hizo un ayuno contrario. Cuando usted tenía que ayunar era para que tu hijo y tu nuera buscaran de Dios y fueran libres y se casaran. Amén. Amén. O ay, ay, ay. Son revelaciones de Dios profundas. Usted no haga oraciones contrarias a su nuera, ni a su suegra, ni a su yerno, a nadie de eso, ni a su hijo.
ni a su padre, ni a su madre, porque entran bajo maldición. Y los juicios de Dios vienen sobre las familias que no obedecen la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer usted? ¿Cómo va a orar de ahora para adelante? Oh, yo maldigo esa nuera, que se quite de la vida de mi hijo, que se vaya de la vida de mi hijo. Hay suegras que maldicen a sus nueras. ¿Por qué? Porque tienen una ligadura espiritual con sus hijos. Porque sus hijos se criaron solamente con ellas y su hijo era el que representaba al esposo, que le daba, que la mantenía. Y yo no voy a permitir que mi hijo consiga ninguna mujer. Estás maldiciendo a tu hijo. Lo estás metiendo bajo maldición. Y el hijo consigue una novia y no le gusta. Ninguna de las mujeres le gusta. Hay un incesto espiritual. Hay un espíritu inmundo de incesto espiritual en la mamá. Y esos hijos no van a surgir. Esos hijos no van a ser bendecidos. Porque la mamá los bloquea. Porque un hombre, para ser bendecido, necesita de una esposa sabia e inteligente que le ayude a levantar en victoria. Amén. Y así viene el núcleo familiar deshaciéndose, dañándose, destruyéndose. Porque la Biblia dice que los enemigos del hombre están lejos, están entre su casa. Amén. Dice ahí que los enemigos del hombre son los mismos de su casa. ¿Qué sabe usted, amado hermano que está aquí, o los que me ven por las redes sociales? ¿Qué sabe usted si la desgracia suya es por la boca de su madre, es por la boca de su padre, es por la boca de su suegra, es por la boca de su suegro? ¿Qué sabe usted? Y usted echándole la culpa que el brujo te tiene martillado allá. No, puede ser tu suegra que te está haciendo oraciones contrarias y viniendo a la iglesia, congregándose en la iglesia. Y pones tú a tus hijos a sufrir, a tu hija a sufrir. Mira, qué bonito es que nuestros hijos gocen, que la pasen chévere, que sean bendecidos, ¿cierto que sí nos gusta eso? Entonces guardemos la boca, porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán de su fruto, dice la Biblia. Así que usted use la boca para bendecir, para bendecir. Padre, no me gusta ese marido de mi hija, pero si es la voluntad tuya, tú lo vas a tocar, lo vas a cambiar, lo vas a transformar. Él sea un siervo tuyo. Que se haga tu voluntad, mas no la mía. Amén. Y no seamos metidos tanto adentrados en los hogares de nuestros hijos. Hay suegras que quieren venir a resolver los problemas de sus yernos, de sus nueras, y sin ni siquiera resuelven los problemas que tienen ellas en casa. Y hay suegros y suegras que no quieren salir del entorno de sus hijos y metidos ahí en la casa estorbando. Yo le quiero decir algo. Usted ya vivió su vida. Usted ya se destruyó sus hogares. Ahora no seas instrumento del diablo para venir a destruir el hogar de tu hijo, de tu hija. Sálgase de ahí. La Biblia es muy clara y dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. La Biblia no dice el hombre se casará con su mujer y arrastrará con su mamá, con su suegra, con toda la familia. No, Señor. La Biblia dice dejará. Una cosa es dejar y otra cosa es abandonar. La Biblia nunca está diciendo abandonarás a tus padres. No, los dejarás. Abandonarlo es que usted no volverá a saber nada de ellos. Pero usted se va a casar, va a vivir aparte, pero va a estar pendiente de tus padres. Con esto no le estoy diciendo que ellos no pueden ir a almorzar, a visitarle. Sí, pero no pueden ir a entrometerse en tus asuntos de tu casa. Porque quiero decirle, suegra que me ves, mamá que me ves, que tú eres reina en tu casa. Tú eres reina en tu casa. Pero en la casa de tu hijo, la reina es la esposa de él. No pueden haber dos reinas. No pueden haber dos reyes. Porque Dios quiere que no vivan los hijos casados entre la casa de los padres. Porque el hijo que se casa pasa a ser un rey.
Y si el papá está en la misma casa, dos reyes no pueden gobernar en el mismo territorio. Tienes que salir de allí. Por eso hay hijos que no avanzan, no reciben bendición, no se pueden comprar una casa porque siempre están metidos en la casa de los padres. Y entonces las hijas amenazan, o sea, las esposas amenazan al esposo: si mi mamá no vive conmigo, yo no vivo con usted. Entonces, ¿para qué se casó? ¿Para qué se casó? Usted tiene que ver muy bien. Usted que está en planes de casarse, amado y amada que me ves, iglesia que está aquí, que si usted está en planes de casarse, tiene que saber que tiene que dejar a sus padres. No es que yo me caso, pero tengo que ir a dormir con mi papá y con mi mamá. No se case, siga durmiendo con sus padres. Pero si se va a casar, tiene que ser responsable. Hay unos niños de 40 años, unos bebecitos de 40 años, niños grandes, y llegan a la casa, se casaron, y la esposa les tiene el alimento, no llegan a comer a la casa y no llegan derecho ante mamá. Llegan derecho ante mamá. Y ahí va a tener problemas con su esposa. Porque se casó es para que vivas aparte y para que atienda a tu esposa. No es que primero está mi mamá, una mentira del diablo. Y así a alguien no le gusta en los medios de comunicación, es una mentira del diablo. Usted después de que se casa, la familia número uno es su esposa. Su mamá pasa a un segundo plano. ¿Amén? ¿Por qué será que pasa a un segundo plano la mamá? Si no quiere que su mamá pase a un segundo plano, no se case y quédese en casa. Y ahí será la primera familia, tu mamá y tu papá. Pero cuando usted entra y se casa, pasa su madre, sus padres pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque cuando usted se casa, cuando usted se une a una persona, una sola carne es con ella. Más usted con su mamá y con su papá no es una sola carne. Entonces, núcleo número uno, los esposos. Segundo, los padres. Tercero, los hijos. Cuarto, nueras y yernos. Ese es el núcleo y ese es el orden. Pero usted, no, primero está mi mamá y deshonra al esposo, lo maldice, lo hace sentir mal. Ahora, yo quiero decirle algo. Usted, suegra, y usted, suegro, y usted, esposo y esposa. Mira, hay una pareja, casados, o viviendo en fornicación, bueno, como quiera. Hay una pareja que están en el proceso del Señor, están viviendo en fornicación, pero están orando al Señor para casarse. Y entonces la esposa le dice al marido, le dice: yo no quiero ver a su mamá ni en pintura, que por aquí ni se asome, y le prohíbo que usted vayan de su mamá. Está poniendo maldición sobre su hogar y está hiriendo el corazón de ese cónyuge, porque el cónyuge le puede soportar muchas cosas ahí y puede callar, pero en su corazón anda odiándolo o anda rechazándolo o rechazándola. Porque hay cosas más fuertes que se metan a hablar mal de nuestros padres. Así nuestros padres se comporten mal, pero es nuestros padres. Amén. Ahora, cuando usted va de sus padres y su mamá o su papá comienza a hablar mal de su esposo o de su esposa, y usted se lo permite, yo quiero decirle, amado y amada, que cuando usted permite que hablen mal de su esposa o de su esposo, está permitiendo que tus padres hablen mal de ti y pongan maldición sobre tu vida. Porque usted y ella son una sola carne. Si hablan mal de mi esposa, hablan mal de mí. Si hablan bien de mi esposa, hablan bien de mí. He tenido que parar charlas. Si le no permito que usted hable mal de mi esposa. No, cambiamos de tema. Porque sé que la Biblia me enseña que si yo no cuido a mi esposa, yo no cuido mi propia carne. Que si yo no amo a mi esposa, me odio a mí mismo. Y son así. Entonces usted le da el derecho legal a su padre. Mire, sin deshonrarlo tiene que haber respeto.
Porque el diablo va a usar todas esas cosas para maldecir el núcleo familiar. Amén. Ahora, los hijos, cuando deshonran a los padres y quieren que les vaya bien, es tremendo. Dice Efesios 6, 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí el primer versículo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es qué? El primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien sobre la tierra y tus días sean largos. Amén. Amén. Ahora, ni creas que tú deshonrando a tus padres te va a ir bien. La Biblia no lo registra, pero usted tiene que ser entendido. Para que te vaya bien. Si tú deshonras a tus padres te va a ir mal, mal, mal. Por eso odias a tu padre, odias a tu madre. Has tenido 2, 3 hogares, todos se le han desbaratado, la economía está aplastada, andas enfermo. ¿Por qué? Porque deshonras a tus padres. Y hay una amenaza y una sentencia de muerte sobre el hijo que deshonra a los padres. Es como cuando usted se levanta contra Dios. ¿Quién eres tú, tiesto, para que te levantes contra tu Creador? Dice la Biblia. O sea, ¿cómo un hijo se va a levantar contra mí si él anduvo en los lomos míos y yo lo crié, le di todo lo que necesitaba, y ahora porque está más alto que yo y porque ahora más grueso que yo, entonces me grita, me buja, me humilla? Esos hijos reciben maldición y están acortando su vida. Yo tengo que decirlo. Y sucede. Y sucede porque por eso es tremendo. Entonces me llaman y me dicen, pastor, es que tengo una ruina, tengo una enfermedad tremenda, y les doy la consejería, y cuando me hablan, no, es que yo a mi papá no lo puedo ver, a mi mamá no la puedo ver porque me abandonó, porque hasta papás que han violado a las hijas. Pero aún por encima de eso debes honrar a tus padres. Y he ministrado siervos así, con esas heridas tan tremendas, atribulados, y cuando Dios les ministra, puedo llevarlos a un perdón, o Dios los lleva por medio de mí a un perdón, puedo llevarlos a una administración con el Padre Eterno, a poder soltar ese papá, esa mamá que le hizo daño, a poderlo bendecir, a poderlo aceptar, porque Dios fue el que le dio a sus padres, y esas personas son libres inmediatamente, gloria a Dios. Y de llamarlo yo a los 3 días y decirle, estoy llena del Espíritu Santo, estoy llena de gozo, desde que Dios me ministró ese estilo que pude soltar a mi padre, a mi madre, he recibido bendición y ha recibido sanidad inmediatamente, hermano. Porque hay muchas enfermedades sentenciándolo a usted a muerte porque deshonras a tus padres, porque los estás rodeando en tu corazón. Y hay muerte espiritual, y hay muerte económica, hay muerte sentimental, emocional, de todo, hay una desgracia total porque tú deshonras a tus padres. Pero miren también lo que dice el otro versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. O sea, es una llamada de atención para todo el núcleo familiar. Amén. No solo para los hijos. Porque los hijos deshonran al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque los padres los irritan. Porque los padres hacen cosas malas que al hijo les agrada, y el hijo a veces, por llamarle la atención a los padres, entonces el padre se levanta y lo maldice, y hay una maldición tremenda que el diablo está trabajando allí para maldecir el núcleo familiar. Y eso tiene que salir de las familias. Dios quiere familias sanas, Dios quiere familias libres, Dios quiere hogares de bendición, hogares prósperos, hogares llenos de la gracia y de la gloria de Dios. Dios quiere eso, amado hermano. Amén. Entonces, usted no haga cosas para irritarle el espíritu a sus hijos. Usted que tiene a sus hijos y va con sus hijos y los hace quedar mal delante de la gente, habla mal de ellos. Es que él se comporta mal en la casa, es que él es irreverente. Y usted, ¿qué gana usted con hablar cosas mal de su hijo? Esas cosas debes hablarlas delante de la presencia de Dios. Amén. A él si le quejas, porque él no te va a criticar, no te va a murmurar, sino que él va a trabajar a favor tuyo para un cambio de tus hijos. Amén.
Pero ¿usted qué hace? Hablándole allá al hermano, a la hermana, o hablándole al del mundo que no conoce de Dios. Es que yo tengo unos hijos que son una maldición, eso es un problema para mí. Uy, ese muchacho es la peor pesadilla. Ajá, ¿por qué es la peor pesadilla? Porque tú has pecado. ¿Por qué es la peor pesadilla? Porque tú no lo disciplinaste, porque tú no lo corregiste, porque tú lo dejaste de hacer todo lo que se le venía en gana cuando estaba pequeño. Y cuando ha crecido y tú quieres dominarlo, tú quieres gobernarlo, ya no puede, porque si tú no enderezas el árbol cuando está pequeño, cuando está grande, no lo va a poder enderezar. Amén. Así que usted, no es que yo no le pego a mi hijo, no lo castigo porque, ay, pobrecito, es que me da. Pero cuando se le crece ese hijo, sin que usted le enseñe las cosas y la disciplina, ese hijo va a ser tu peor enemigo cuando él esté grande. Hay hijos enemigos de los padres porque a los hijos no les enseñaron a hacer nada cuando estaban pequeños. No le enseñaron a lavar un plato, no le enseñaron a lavar la loza, no le enseñaron a cocinar, a las hijas no le enseñaron a atender un hogar, a atender una casa, y ahora es la peor desgracia, y esa hija está deshonrando a su madre o a su padre porque no le enseñó lo que tenía que enseñarle. Hay hijos que el único oficio que tienen es robar, porque su papá no le enseñó a trabajar, no le enseñó a trabajar. Yo como padre de sangre enseño a mi hijo varón a trabajar. Y como padre espiritual, a muchos que están aquí, les he llevado para enseñarles a trabajar. Y aquí hay testigos de eso. Porque no quiero que los hijos espirituales anden haciendo nada. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Pero hay hijos mantenidos en casa. He escuchado programas donde dicen las mamás viejitas: no, es que mi bebé, mi niño, él no sale de la casa. Y entonces le dicen: ¿y dónde está su niño? No, mi niño está sentado allá en la parte de atrás y el niño ya tiene canas, 45, 50 años. El niño de 50 años que no puede salir de la casa porque nadie le enseñó a trabajar. Y a veces las leyes enseñan que a los niños no hay que ponerlos a trabajar. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Si usted no enseña a su hijo pequeño a trabajar, cuando a los 18 años le vaya a enseñar a trabajar, ya hay un delincuente formado allí. Porque lo que tú no enseñas en casa, los amigotes allá en la calle sí le van a enseñar a tus hijos. Y ya a los 18 años es un especialista en robo, un especialista en atraco, un especialista en insultar a los padres, un especialista en deshonrar a los padres. Porque cuando el padre ya le va a dar algo de disciplina, es un enemigo grande. Amén. Entonces, vemos en Japón, en Corea, en todos esos países de alta cosas, que los niños allá desde los 5 años trabajan y producen. Pero aquí, si a usted lo cogen las leyes, trabajando a un hijo, lo pueden meter a la cárcel. A mí un hombre me dijo, cuando yo ya a mi hijo pequeño a Bastos, me dijo: ustedes le pueden llevar ese hijo para el bienestar familiar. Le estoy enseñando a trabajar. Porque yo creo que a usted también le enseñaron desde joven a ser disciplinado, ¿no? Porque si yo no enseño a mi hijo, lo que va a aprender a ser un ladrón. Y yo a él le digo: usted es un varón, un día va a tener una esposa, un día va a tener unos hijos, y usted no va a vivir a la gorra de su papá y de su mamá para que le mantengan a sus hijos y a su esposa. Usted va a ser un hombre responsable porque usted es un sacerdote de la casa. Amén. Un hombre que va a responder por su hogar. Y lo enseño cómo se trabaja, cómo se ahorra. Porque no es solo enseñarle a trabajar, también enseñarle a ahorrar. Porque no todo lo que usted se gana, se lo tiene que comer. Y así se levantan y él me dice: sí, papá, yo le doy gracias porque usted me está enseñando a que un día que usted ya no esté, yo ya no sea por ahí una pelota rodando en el mundo, sino que sea un hombre responsable. Amén. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos para meterles bendición. Amén. Y dice en Malaquías 4, 5 y 6: he aquí yo envío el profeta Elías. Dios no está enviando al profeta Elías. Hoy Dios está enviando al pastor Elber Morales. Amén. Amén. Antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Si usted sabe, usted coge la palabra, comienza a practicarla. Porque hay maldición en la tierra. ¿Y cuál es la primera tierra? Tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus nietos. Esa es la primera tierra. Y hay maldición porque se ha desobedecido. Hay maldición porque los padres deshonran a iran a sus hijos y los hijos deshonran a sus padres. Hay maldición porque las suegras hablan mal de las nueras se levantan contra las suegras. Hay maldición porque los yernos hablan mal de sus suegros y de sus suegras, y las suegras maldicen a sus yernos. Hay maldición, y esa maldición hay que sacarla en el nombre de Jesús. Hay que sacarla en el nombre de Jesús. Mire, así usted no esté de acuerdo, que su hijo se va a casar, yo le digo, dale la bendición. Así es. Dale la bendición. Así es. Si no le gusta a esa esposa de su hijo, a usted no le incumbra eso. Dale la bendición a tu hijo. Que no diga y que más adelante usted esté ahí con una angustia, ay, yo le hubiera dado la bendición a mi hijo, sería mejor. No, denle la bendición. Así es. Amén. Y no se invita. Los hijos van a sufrir consecuencias por la desobediencia. Y ellos se van a golpear duro. Y es necesario que se golpeen para que aprendan a caminar. Amén. Amén. Así es. ¿O usted no se golpeó? Yo sí tuve varios golpes fuertes. Cuando mi mamá daba consejos y no los recibí, tuve que golpearme. Pero esos golpes me enseñaron a caminar más firmemente. Amén. Y aunque usted quiera, amado hermano, impedirle los golpes a sus hijos, ellos se los van a dar. Se los van a dar. Y usted no va a poder hacer nada. Se los van a dar. Y ahí en esos golpazos que ellos van a pegar, van a madurar. Amén. Y van a crecer y van a ser bendecidos, prosperados, y van a andar en victoria. Amén. Usted le puede impedir muchas cosas a sus hijos, pero los golpes no se los impiden. O usted ha visto un niño cuando empieza a caminar, ¿cierto que sí? Él no se pega ni un golpe siquiera. Eso se da en la frente, a veces se revienta el labio, se pega duro, se pela el codo, llora, grita, pero con el tiempo que pasa, el niño aprende a caminar con sus golpes. Así es el ser humano. El ser humano a veces le dice a uno, hijo, por ahí no es, mira, haga esto, oremos al Señor, métase en ayuno, y el hijo le echa mentira a usted. ¿Ya le metió en el ayuno? Sí, ayunamos 7 días. Mentiras. No han ayunado. Y Dios me confirmó cuando Dios no ha confirmado. Y entonces, como Dios no ha confirmado, y si se meten contra la voluntad de Dios, van a llevar el culto. Pero que no sea mamá, papá, que diga su hijo más adelante, fue porque a mí me fue mal en el hogar, porque usted no me bendijo el día de mi matrimonio. Amén. Que ya sea de Dios. Usted solamente entréguele en la mano de Dios. Ahora, la nuera cuando se casa pasa a ser de la familia. Así es. Yo no quiero ver esa india por aquí. Viene usted solo. No, esa indiecita también es familiar tuyo. Así es. Ya pasó a ser de la familia. Hay que bendecir. Amén. Así que es la enseñanza que el Señor trae hoy. Amén. Es la enseñanza que el Señor trae hoy. Quiero orar por usted allá en los medios de comunicación y por usted, iglesia, que está en esas luchas, que dice, no, es que yo no quiero ese esposo para mi hija. No, usted no lo quiera, pero su esposa, su hija sí lo quiere. Entonces, no se meta en eso. No se meta en eso. Bendígala, simplemente bendice a sus nietos, bendice a sus nueras, bendícelos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Quizá usted ha recibido maldición por alguna suegra. Cuando usted tenía novios, mujer que está aquí, recibió maldición por alguna suegra. Vamos a desatarnos de eso. Quizá de pronto usted, hijo que está aquí, que le ha ido mal, porque su suegra lo ha maldecido y ha maldecido a su pareja, y a usted le entró maldición también.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Y oro en este momento, Señor, por los hermanos que están allí por el Face, que están allí en el YouTube. Señor, por aquel hermano que ha escuchado la palabra, la ha recibido en su corazón y tú le has hablado y le has mostrado cuál es el origen de su problema. Señor, hoy pido que aquel yerno que haya recibido maldición de sus suegras, de sus suegros, esa maldición sea rota en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que si hubieron suegros que le hicieron brujería a sus yernos, a sus nueras, se arrepientan y pidan perdón al cielo y desaten a sus yernos y a sus nueras, porque inmediatamente también van a desatar a sus hijos que les ataron con brujería. Señor, rompemos toda maldición que ha salido de la boca del núcleo familiar, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias y con toda bendición del cielo, bendigo a mi esposa, bendigo a mi suegra, bendigo a mi madre, bendigo a mi yerno y a la nuera que tú me darás más adelante, Señor. Desde ya la bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que mi hijo, que mi hija serán prosperados, serán bendecidos. Doy gracias por la suegra que tengo, Padre, porque siempre que habla conmigo me bendice, aunque ni siquiera la conozco en persona, pero siempre me bendice. Y yo doy gracias por ese vientre que dio a luz a mi esposa, Padre. Gracias por esa mujer que la dio a luz, que la cuidó, que la crió, que la hizo nacer, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a Emérita Ortega, Señor, mi suegra. Y bendigo a Carlos Montalvo, su memoria, mi suegro, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que todos nosotros podamos bendecir la casa, el núcleo familiar que tú nos has dado. Oh, Señor, bendecimos a toda la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la casa de mi hermano que nos está viendo allí por el Face, Señor. Declaro que habrá unidad entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre nueras y suegras, entre suegras y yernos, Señor. Padre, que va a haber un derramamiento de bendición sobre ellos, Señor. Hoy rompemos toda maldición que hemos traído nosotros con nuestro mal comportamiento, con nuestras malas acciones, con nuestros malos dichos, Señor, y declaramos, Padre, recogemos toda palabra de maldición que hemos lanzado contra ellos, Padre, y declaramos hoy, Dios, que nuestros hijos son benditos de Jehová, porque tú has dicho en tu palabra que nosotros no hemos dado a luz para maldición, sino para bendición, y nuestra generación es contigo, Dios. Padre, tú has dicho en tu palabra que aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Oh, bendecimos nuestros hijos, bendecimos a las nueras, bendecimos a los yernos, bendecimos a la suegra, al suegro y bendecimos todo el núcleo familiar, Señor. Declaro, Señor, que la presencia tuya derrama de tu amor sobre esos suegros que están en división con sus yernos, con sus nueras, que tú derramas bendición sobre esos hijos que están en pelea y en contienda y deshonrando a sus padres. Porque Malaquías 4, 5, 6 dice que tú has enviado al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que la tierra venga y se halle herida con maldición. Señor, sacamos toda maldición del núcleo familiar de nosotros, sacamos toda maldición de nuestra tierra Colombia, sacamos toda maldición de la iglesia, Padre, y declaramos, bendito Dios, que aquí nos amaremos todos como hermanos, como tú nos has mandado en tu palabra, que un mandamiento nuevo tú nos has dado, que nos amemos unos a otros como tú nos has amado a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale aplausos al Señor, bendiciones.